chain reaction, para que reaccionen así fuerte. Evento del planeta Tierra con fecha de vencimiento en la prensa empezó a salir el domingo. Una vez que salió el domingo, el lunes salió en la última hora y en la Nación no sé qué día. Sobre todo las extranjeras que vinieron, una alemana, una peruana, una colombiana, a ellas les tocó mucho más que a los propios que les sensibilizó mucho la apuesta y que es cierto que hay que tomar conciencia de los daños que están ocurriendo en nuestra tierra en todos los sentidos. ¿Hace cuánto que estás preparando esto? Y hace como... La verdad que el año pasado empecé, hace como un año ya. Es como una continuación. Una continuación, sí. Y cuando reuní una cantidad suficiente... ¿Cuántos cuadros tuviste? 25 horas. ¿Cuántos vendiste? Y vendí 14 hasta ahora. En el ambiente, mira, hice técnica mixta que mezclé un poco de acrílico en ciertas partes del fondo, por ejemplo, y óleo. Esa combinación, pero nada de Photoshop, nada de digital, nada. ¿Cuál, por ejemplo, tiene acrílico y óleo? Esta, por ejemplo, la invitación. Atajada un hilo, sí. De la invitación. Claro, la parte del fondo es acrílico y el mundo es óleo. Ah, okay. La media también es óleo. Andrea y Celeste, María y Yanni. Es la que tuvieron desde mis comienzos de la realización, ¿verdad? Hasta el todas final. tus fases Sí. ahí al lado tuyo. Y también mi familia. Como para que hagan algo, ciertas cositas para que tengan en cuenta, cuidados, desde la parte de la contaminación, el reciclaje de basura, los aerotóxicos, aerosoles, químicos, y también la parte del consumo de energía eléctrica indebida o desmedida. Hay gente que abusa. No digo no tener casas solares ni usar todavía autos biodíseles, pero bueno, algo por lo menos.